Listo. Bueno, estoy honrada de nuevo en poder dar voz a este proyecto por parte del colectivo de La Otra Bandita, de ciclo de entrevistas llamado Con Nada Artista, por motivo del Día Internacional de la Mujer. El día de hoy tendremos la segunda entrevista con Quetzal Camacho, alias Papilla Lunar y Baby Chola. Estudiante de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Autónoma de Querétaro, con línea terminal en Artes del Fuego y Escultura, con desempeño también en técnicas como pintura en pastel, acuarela, impresión en serigrafía, batik, fotografía documental, fotobordado, cerámica, barro y orfebrería. Su formación a partir de su participación en talleres revela un recorrido desde el 2010 en el taller de batik impartido por el maestro Ernesto Zavala, de 2011 a 2015 en el taller de serigrafía impartido por el maestro Julio César El Diablo, en 2018 en el taller de cerámica mural impartido por la maestra Elsa Naveda, en 2019 en el taller de fotobordado impartido por el colectivo Tejido Identidad, en el 2020 en el taller de fotografía erótica impartida por el maestro Mauricio Chalons, y del 2020 al 2021 en el taller de orfebrería y joyería en plata impartido por el maestro Juan Carlos. En 2015 participó en la muestra colectiva del taller de serigrafía y en el 2018 participó en la Bienal de Grabado Guadalupe Posada. En 2019 participó en la exposición colectiva Múltiples Miradas a la Escultura y el segundo encuentro universitario de arte. Y el año pasado, en 2020, participó en las exposiciones colectivas Visualidades, ¿sí?, en la Fundación Carol Royal, Día Internacional de la Mujer y Mujeres en Bellas Artes. Es un honor poder presentarles a una gran artista con una gran trayectoria que nos aventuraremos a conocer y a dar a conocer un poco más. Comenzamos entonces con la entrevista. Bueno, voy a estar poniendo de este lado en la cajita del chat, aquí, las preguntas conforme las vaya mencionando para que, o sea, vienen como seccionadas un poquito. Y bueno, primero vamos a hacer un recorrido, un acercamiento a tu historia profesional y vocacional como artista. Las primeras preguntas serían, ¿cómo ha sido tu acercamiento a los temas que has abordado en tus obras? ¿Cómo fuiste conociéndolos? ¿Cómo fueron apasionándote? ¿Qué relevancia viste en adentrarte en estos temas a lo largo de tu formación como artista? Y tengo entendido que los temas que desarrollas en tu producción son feminismo, introspección, la dolencia del cuerpo femenino, la figura femenina y la aceptación, identidad y estereotipos de belleza, cultura chicana y raíces prehispánicas. Pues hola, mucho gusto a todos los que nos van a estar viendo. Sí, como ya hicieron aquí la presentación, bueno, yo soy Papilla Lunar, o también My Baby Chola, y pues bueno, empezando como con todo esto de cómo fue formándose la cuestión del acercamiento a ciertos temas que voy tocando en las obras. La mayoría de veces que abordo como los temas tienen que ver con una cuestión como muy personal o que de verdad me mueva bastante. No soy como de el tipo de persona que le guste como quizá hacer por hacer, o bueno, quizás sí cuando uno está en hobby, ¿no? Pero cuando ya trato como de hablar de algo más, sí quiero que sea como algo que me haya movido, ¿no? Creo que es como la función del arte. Y estos temas en general, pues sí han sido o parte de mi vida o algunos acercamientos a vivencias de personas como muy cercanas a mí y que me ha tocado como verlas en el proceso. Y eso es como algo también padre, bonito, no sé, eh, pues todo así empieza, yo creo que hay como distintas fases dentro de mi, también de mi producción, ¿no? Que empiezo esto de la plástica sí, hace casi 10 11 años, ¿no? Entonces, realmente, pues los acercamientos que empecé a tener así a la plástica, pues eran meramente técnicos, ¿no? Dentro de eso, empecé también a relacionarme con varios artistas, ¿no? Entre ellos, Nando Murió y Caléxico. Y entonces empecé a ver que ellos hablaban dentro de sus obras, así, pues temas muy personales de ellos. Y en ese momento, también empiezo yo, obviamente,
a crecer y a entrar como en cuestiones sociales y me toca ver como muchas cuestiones muy de cerca con esta cuestión del el cuerpo femenino, lo que es como vivirse como mujer. También parte de los temas que abordé, justamente como esta cuestión de lo femenino, es que a los 11 años yo pierdo a mi madre, entonces me toca hacer como la función de ser mi centro de apoyo como mujer, empezar como a crecer yo como mujer y conocerme como mujer, entonces fue como hacer un doble papel de entre maternarme a mí y también descubrirme como mujer, ¿no? Entonces, había veces en las que de verdad eso me llevaba como a ciertos conflictos, este, y digo, eso no quiere decir que no estuviera como creciendo con mujeres a mi alrededor y eso, de hecho fueron figuras muy importantes que yo creo que también me fueron adentrando a esta cuestión del arte y por quienes, o sea, estoy agradecida de por vida porque gracias a ellas también sé que estoy aquí, pues, pudiendo hablar de ya mi producción y este recorrido, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? En esta parte como esta cuestión de vivirme como mujer fue como yo creo que lo que más empezó a detonar como a que empezara a buscar eso y al no tener mamá también empiezo a ver esta cuestión, bueno, sí tener madre, pero la perdió como muy pronto, me crea como un rollo también de identidad, ¿no? Porque insisto, ya no era solo como preocuparme por mi pubertad y ver hacia dónde quería irme, si quería como, no sé, empezar a definirme como persona con, pues sí, con este tipo de identidades, ¿no? Así hablando hasta como tipo de subculturas urbanas, sino que también me tocaba a mí hacer la parte, te digo, de pues autoapapacharme luego en situaciones complicadas y a veces era como dividirme en dos personas, ¿no? O pues sí, en dos trabajos y obviamente esto pues empieza a crear como ciertos problemas de identidad y más aparte los que todos nos vamos enfrentando así con el desarrollo, ¿no? Así pues sobre qué quieres ser, cómo quieres verte y bueno, cuando estaba más pequeña, o sea, de hecho mis padres empezaron con esto de las tradiciones prehispánicas y la mexicanidad en la danza y eso desde que yo estaba en el vientre de mi mamá, entonces crecí realmente en un ambiente donde se hablaba mucho de lo prehispánico y de la mexicanidad. Entonces, yo ya tenía una identidad ahí como bastante arraigada a eso, pero insisto, uno crece, empieza a toparse con los medios y los medios te dicen que hay ciertos estereotipos, hay ciertas cosas que están bien, que no están bien. Entonces, yo siendo una mujer latina, morena, así sí, con una cuestión física que es muy notoria, que obviamente soy mexicana, y los medios me dicen a mí en ese entonces, es que si no eres güerita o si no eres con cierta figura o eso está mal. Y entonces eso me empieza a mí también a crear como bastantes líos, ¿no? Sí hubo bastantes momentos de mi vida en los que de verdad, o sea, yo detestaba ser morena, detestaba así tener los ojos, no sé, cafés y muchas cosas, ¿no? Que se van moviendo en el medio. Entonces, ¿no? eh, más, más otras cuestiones que pues obviamente, insisto, cuando vas creciendo va viendo estos cambios en general como en tu vida, ¿no? Va siguiendo y distintos roles, también las épocas también van como variando, digo, uno creería que no, pero, o sea, yo lo veo ahora, ¿no? Hace 4 o 5 años que yo estaba en preparatoria, esta cuestión del feminismo no estaba tan fuerte. O sea, una tenía ideas, ¿por qué? Porque los medios en los que se movía, pero eso no quitaba que, que teniendo estas ideas, el, el entorno no fuera como machista o tuviera como esos pequeños deslumbres de misoginia. Entonces, bueno, tuve ahí bastantes situaciones de vivencias bastante fuertes. Eh, yo creo que como lamentablemente la gran mayoría de mujeres que son aquí de México,
o en general, ¿no? Entonces también ese tipo de vivencias me fueron como marcando bastante hasta el punto en el que ya yo comencé a ir a terapia, a tener que hablarlo, a tener que sacarlo. Más eso sumado de que en ese entonces yo no tenía como la plástica contemplada como para mi formación profesional. Yo en ese entonces estudiaba danza y para mí iba a ser danza para mi formación profesional y me ayudaba muchísimo. La verdad es que fue como un punto de desahogarme pues bastante, ¿no? Era bastante energético y poder como sacar ahí todo, pero siento que no le daba voz como tal a todo lo que tenía. Entonces, pues después ya que pasaron distintas situaciones, me tuve que alejar de la danza por cuestiones de salud, ahí tuve también una cuestión como con los métodos anticonceptivos que casi me llevan a que me matara uno porque resulté ser alérgica. Entonces, la verdad es que hay como una de cosas así que terminan como llevándote al lugar en el que estás, ¿no? Y a mí se me hace súper sorprendente eso. Entonces, cuando ya me dicen, ¿sabes qué? Tu cuerpo ya no está como para poder dar el entrenamiento para danza, pues ve buscando como otra alternativa de carrera. Y yo dije como, fuck, ¿no? Así, ¿qué hago? Y entonces, no sé, de repente hubo como un deslumbre de, métete a plásticas, o sea, pues lo has llevado de la mano todo este tiempo, hazlo. Entonces, al entrar a plásticas, en los primeros semestres empiezan como a decirte justamente esto de tienes que desarrollar temas de investigación, tienes que fundamentar las obras y eso. Y entonces fue ahí donde dije, ok, pues, ¿qué voy a hacer, no? Así, ¿de qué quiero hablar, no? Que es como la principal duda, ¿no? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Y está esta cuestión o esta parte en la cual tienes como las bellas artes y las artes, que, o sea, la diferencia es como las bellas artes, esta cuestión como súper técnica, bastante limpia, bastante linda. Digo, en su momento hablaron también de sus, pues sí, cuestiones sociales que se vivían en ese momento, pero realmente pues yo me di cuenta que yo no quería como pintar solamente algo bonito. Si tenía como ese poder no sé, de transmitir todo lo que yo había vivido y todo lo que había sentido, dije, tengo así un poder enorme en este momento, así, aparte de hacedora, porque yo voy a ser la que va a darle vida como a esa obra, aparte yo puedo hablar por ella, ¿no? Y o sea, y me van a escuchar, o sea, de todo lo que he tenido, ¿no? Entonces para mí fue como algo súper revelador ese momento y empecé como con temas que justamente me eran, insisto, familiares en ese momento. Obviamente empecé como desde los más leves porque no quería hacer como en ese momento así una catarsis hacia mí misma, pero también pues sabía que en mi entorno había como vivencias muy parecidas y era una forma también como de darle voz a esas vivencias, ¿no? Insisto, muchas veces así hablo en mi obra sobre mí y otras tantas también de vivencias que han pasado a personas cercanas que pues sé que también necesitan eso y a mí esta cuestión de la plástica, me ha servido como una terapia también, ¿no? Entonces, por eso estos temas que empiezo a abordar, que realmente era, creo que el primero que abordé fue de introspección, que era justamente como esta onda de que la plástica me estaba dando voz, entonces qué era lo que yo quería hablar, y entonces quién era yo y cómo empezaba como a conocer. En esa introspección, entonces empezaron a salir así como muchísimas heridas que tenía y entonces fue cuando empecé a tocar estos temas de la dolencia, el cuerpo femenino, estas cuestiones como también de identidad, porque al final me di cuenta que muchísimo de esas heridas que iba teniendo era también por esta cuestión de falta de identidad, porque uno, no sé, esto de la identidad va mucho como con la cuestión del amor propio y no sé, eran como temas que poco a poco iban saliendo. Eso fue como lo que me encantó del proceso de investigación que pude ir desarrollando.
que nunca lo forcé, realmente eran temas que iban fluyendo, que naturalmente se iban dando, ¿no? Entonces, insisto, empiezo con esta cuestión de las dolencias. Hay un punto en el que también toco ya al mayor así cierta catarsis, porque también en mi vida estaban pasando, o sea, en mi vida como personal, no ya como producción, sino personal, Quetzal como persona, como humano, estaba pasando por situaciones complicadas y ya hubo ese punto en el que ya toqué también como fondo y y empecé a darme cuenta que también la forma en la que estaba abordando esos temas no era como yo quería seguir como dándolos a conocer. O sea, creo que ya había hablado como suficiente del dolor, de estas cuestiones, porque siempre las estuvieron ahí, ¿no? O sea, ¿cómo ponerlo, pues, para no hacerlo bolas? Las vivencias, es que sí fueron como muy complicado. Eh, Empiezo, insisto, con esto de la introspección, la mujer doliente. Esto me lleva después a por qué me duele ser mujer. ¿Qué es lo que, o sea, quién dice que por qué te tiene que doler ser mujer, sabes? Entonces, empiezo también a ver estas cuestiones de los patrones que hay como de represión hacia la mujer latina y me doy cuenta que realmente ya lo que quiero abordar no es el dolor hacia la mujer, sino más bien una cuestión de un empoderamiento, porque me di cuenta que ya había demasiado dolor hasta en mis propias obras y yo ya no quería mostrarles eso a las personas, porque digo, suficiente tenemos con que el mundo sea demasiado caótico como para estar poniendo también imágenes que hablen más sobre eso. Y con esto no estoy diciendo que no sean necesarias, claro que son necesarias, pero yo creo que en momentos correctos y cuando lo amerita, no solamente ponerlo como porque sí. Entonces empecé a clavarme más con esta cuestión de qué era entonces identificarme como mujer latina, morena, mexicana, y esto me llevó a comenzar a investigar sobre la cultura prehispánica, porque realmente, o sea, uno como cultura mexicana, hay una controversia muy marcada, porque cuando empieza a llegar como esta cuestión de la religión y eso, te muestran a una mujer, pero, o sea, la Virgen morena, ¿no? Que realmente la ves y no es morena. Pero realmente, o sea, el significado no es que sea morena por el tono de piel, sino porque viene de los moros. Es, pero igual, o sea, te ponen a una mujer que es intocable, que es divina y es todo, pues sí, es como la perfección. Y entonces, pues tú la ves y dices, tiene ojos, tiene boca, tiene dos manos, igual que yo. O sea, es porque yo no tengo una aureola aquí arriba o qué onda, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que me hace entonces como creer como que soy una divinidad o algo así, ¿no? Y empecé entonces a llevar mi investigación por esa parte, ¿no? Porque realmente mi dolencia iba en el ser mujer. Este, y con estas investigaciones, insisto, me empecé a clavar a esta onda de, ok, entonces el problema es como esta figura quizá, es lo que me causa quizá a mí como este problema. Bueno, hay más representaciones, yo lo pensé así en ese momento, hay más representaciones entonces de ser mujer y de ser una virgen, digamos, divina, ¿no? Y entonces esto me lleva como, insisto, otra vez a mi identidad como que ya tenía desde pequeña con esto de la mexicanidad y pues tenemos a Tonantzin, que es, bueno, Coatlicue, y la ves, y pues sí, realmente sí termina siendo una diosa también, pero lo chido, y ahí es después cuando me lleva como a la investigación de lo que es la cultura chicana, porque hay como todo el proceso en el cual te dicen, ok, sí, un dios, ¿no? O esta divinidad. Tienes que convertirte primero como en un guerrero, a ser como una deidad o un dios.
Entonces, eso a mí me gustaba más, ¿no? Porque yo decía, güey, entonces, o sea, si hay un punto en el que hay algo alcanzable, quizá digamos, ¿no? No es así como de, ay, naciste mujer, te va a doler ser mujer, sino, pues, tienes ahora tú el control, ¿no? O sea, ya te dan como un poco de control para poder manejar eso. Y yo decía, oye, eso está padrísimo, ¿no? O sea, eso me conviene más que casarme con la cuestión católica, la cual siempre voy a ser una mártir y eso no me late, vamos a seguirle. Y entonces, investigando todo esto, me lleva después a esta cuestión justamente de lo que es la cultura chicana, porque a mí se me hace padrísimo lo que ellos crean como su identidad. Obviamente estás teniendo un pueblo híbrido que no tiene ni una, pues sí, o sea, está como en medio de la nada. Y y entonces él empieza como a crearse su imaginario colectivo en el cual te hablan de dónde viene su identidad. Y es una onda súper mítica, súper bonita, ¿no? Así de, ¿qué onda? Vamos a decir todos que somos hijos de dioses y que de hecho venimos del Aztlán. Y por eso, o sea, toda la cultura azteca. Entonces, está padrísimo eso, ¿no? Y de ahí yo empecé a darme cuenta que sí, que podía haber un empoderamiento por esa parte, ¿no? O sea, yo decía, bueno, si un pueblo, o sea, digo, llamémoslo como pueblo, a toda esta cuestión de la cultura chicana, tuvo como esa capacidad de crear su identidad con todo eso, digo, ¿por qué uno no podría como crear su identidad con esta cuestión de su propio imaginario, ¿no? Y entonces empecé a decir, bueno, es que realmente la mujer siempre ha tenido como un papel como muy importante, y con ello empiezo como a realizar ya otro tipo de obras que justamente muestran esto, ¿no? A una mujer ya más empoderada desde sus raíces, ¿no? Y y pues todo eso va pasando así justamente como de 10 años para acá y gracias a vivencias como muy personales. Eh, no sé, creo que ya contesté esas, no sé si las preguntas, no sé si como de arriba hacia abajo, pero ahí han estado, pero sí creo que a lo largo de mi formación artística, ahora hablando como esta cuestión, también pues fue importante como las clases que fui tomando, los maestros con los que me fui topando, las fases en mi vida en las que estaba, eh, insisto, entrando a la carrera, conozco a la maestra Dolores, que hasta la fecha ha sido un referente como ser humano y como artista para mí. Ella siempre fue como una red de apoyo en cuestión técnica y pues personal como amiga, ¿no? Estuvo como en mis situaciones como más complicadas también y de hecho gracias a ella es que empiezo como también a experimentar por ejemplo, con la cerámica, que la cerámica es algo súper bonito. Yo siento que súper curativo también. Bueno, creo que todo lo que tenga que ver como con elemento fuego es muy curativo. Pero ahora como hablando de esta cuestión como más personal, eh, las primeras obras que empiezo a realizar justamente con esto de la introspección, digo, no sé si voy bien o eso ya va a ser como para el siguiente bloque. Sí, ¿Sí? tú, Okay. tú sigue, tú sigue. Okay. Las primeras obras que empiezo como a realizar, que empezaron como a exponerse fueron justamente fotografías que hablaban de este cuerpo doliente. Normalmente eran fotografías que, no sé, y hacía como dentro de viajes o así, que el paisaje me lo permitía, no sé, o el momento lo permitía. Y eran obviamente cuerpos femeninos. Ay, creo que ahora sí te me congelaste, Quetzal. Ya, ¿Me ya. corté? Sí. Ya, ok. ¿En qué parte me quedé? Ah, me estabas hablando de que, o sea, de cómo empezaste a hacer esta parte de la introspección y de cómo Ajá. tomabas como referentes, o sea, ¿cuáles eran tus referentes para hacerlo? Ok, pues digo, empecé así con la fotografía, hablando como más de una cuestión como de soledad, cuerpos tranquilos, cuerpos así como
no sumisos, porque creo que no es la palabra, sino más bien estáticos, o sea, no sé, como un poco sí, simulando como esta cuestión, como no muerte, pero sí como en este espacio en el que estás, como en el que estás y no estás a la vez, ¿no? En esta ausencia. Entonces empiezo como con ese tipo de fotografías. Igual mi formato en ese entonces era fotografía documental a blanco y negro. Este, o sea, como que en general era eso, ¿no? Mi pura fotografía en ese momento. Ya después, cuando empiezo como a meterme con otro tipo de temas, empiezo también a experimentar con otro tipo de técnicas, ¿no? Quiero aclarar que también, o sea, cuando yo llegué ahí a Bellas Artes, yo lo único que sabía era utilizar la cámara. No, no tenía conocimiento de dibujo, no tenía conocimiento de muchas de las técnicas que enseñan ahí, ¿no? Entonces, pues llegué así, realmente yo con mi camarita fotográfica y eso era con lo que yo trataba de defenderme, ¿no? Entonces, te digo, también en mis primeras producciones empecé con la serie de Iridium, que fue dedicada justamente a las vivencias que tuve en danza, ¿no? Que yo creo que para mí fue muy doloroso también estar como en el ambiente de danza por todo lo que se movía de esta cuestión del físico, de la estética. Entonces, ahí hubo como mucho conflicto, insisto en mí, que era lo que también me llevaba como a preguntarme cómo me vivo como mujer latina, porque en ese momento pues me pedían que estuviera como delgada, que tuviera un cuerpo que no era mío, o sea, mi genética no es una europea, alargada, refinada con pues sí, con las características que tiene su cuerpo, o sea, mi cuerpo es latino, mi cuerpo tiene sus características genéticas latinas, entonces eso a mí en su momento me causaba como muchísimo conflicto y cuando tengo como justamente este chance de poder hablar ahora de un tema, hice esta serie de fotografías que se llama Pies de Iridium. El iridium es uno de los metales más pesados. Entonces yo hacía como este juego de que uno en danza tiene que ser ligero y flotar, pero a veces los pies pesan demasiado, ¿no? Entonces, y era como una forma también de hacer alusión a que tienes que estar como muy centrado, porque si no te pierdes en ese mundo, ¿no? Y insisto, esto era como vivencia mía y también vivencia de muchas amigas que tenía cercanas. A eso como también agregado que hay como mucho abuso de poder también, o en su momento lo hubo como por profesores, que también como que me fui enterando y cosillas así. Entonces fue como también dar voz a esto de el cuerpo como en calma, tranquilo. Este, y después de esa serie, sigo yo creando fotografías, tengo ahí como una que otra que va hablando como de situaciones también personales. Después de ahí sigue yo creo que una de las más como eh, importantes que volví a tener, que era justamente, ¿cómo se llama? De la serie de la historia de una despedida no anunciada. Y es fotografía documental también. Y esta fue hacia unos modelos, que siempre ha sido como mi prima, mi modelo. Siempre he tenido como la suerte de tener como mujeres muy, muy chidas alrededor mío que me han permitido como usarlas también de modelos. Y eso es un súper paro porque, no sé, creo que hay como un entendimiento muy chido y eso permite también que pueda como fluir el tema. Y también cuando ya conozco como a las personas, puedo manejar como también ciertos temas que sé que ellos han tenido también en común. Y y pues bueno, creo que sale como más natural, ¿no? Entonces, esta de despedida de una, historia de una despedida no anunciada, justamente la hago como
hablando de ciertas heridas que yo tenía como del abandono, sí, como de la soledad, del miedo a la soledad que yo tenía, eh, no sé, como cosillas bastante complicadas, que uno trae arrastrando desde muy pequeño y que realmente pues, no se da cuenta. Y hay un punto en el que, por ejemplo, en la pareja, cuando hay como esta cuestión ya como más íntima, a veces por eso hay como tanto conflicto en poder como entablar una relación como estable o sana, por estos mismos miedos, ¿no? Entonces, esta serie justamente salió de eso, ¿no? Hablando como muy personal de esta cuestión del miedo al abandono que yo tenía y esta constante melancolía y soledad, ¿no? Entonces, es una serie que hago en un, en un lago que está al lado de la playa de... Ay, ¿cómo se llama este lugar? Ay, no recuerdo, es en la costa michoacana. Entonces, lo hago como en unos botes, están la pareja como justamente mirándose y hay como se ve cierta intimidad, pero también hay como cierto espacio de vacío, ¿no? Por el que se puede ver, ¿no? Que pasa. Entonces, esa es como una de las series que también como que más me marcó a mí. Y después, en ese mismo lugar, realicé otra serie de fotografías que se llama Marea Alta, en el cual muestro igual un cuerpo femenino desvanecido sobre el bote. Y esto habla otra vez igual tocando el tema del abandono, pero esta vez iba como a una cuestión del abandono que me hice a mí misma en una etapa de mi vida que fue como bastante fuerte, donde tuve como vivencias de violencia pues bastante complicadas y, y, justamente yo retrataba ahí cómo alguien deja un cuerpo tirado o desvanecido sobre el bote, pero no hay absolutamente nadie ahí más que el mismo cuerpo. Entonces, esta serie yo la hago hablando justamente como de cómo yo misma fui la que me desvanecía ahí, o sea, como si yo misma hubiera sido la que me hubiera colocado ahí en, pues sí, en la escena del crimen y yo misma hubiera hecho como el crimen. Este, Después de eso, empiezo ya a retomar seguir haciendo fotografía y ya después empiezo ahora a retomar esta cuestión del cuerpo femenino, pero ahí tuve como un conflicto porque hice una sesión de fotografías que me pidieron como retrato y las subí a Instagram y como salían pezones, Instagram me las censuró. Entonces yo dije, hay N cantidad de fotografías de vatos haciendo ejercicio sin playera porque nos censuran pezones masculinos, ¿sabes? Y lo que yo hice fue justamente hablar como ahora de esta cuestión de la dolencia del cuerpo femenino o esta cuestión de la censura del cuerpo femenino en redes, ¿no? O sea, insisto, como si ser mujer fuera malo o por qué tendría que haber algo de malo porque una suba como este tipo de contenido cuando ni siquiera es algo obsceno. Así que lo que hice fue una serie de fotografías en el taller justamente que tomé de fotografía erótica, en las cuales lo que hacía era barrer la imagen. Entonces, tú la puedes ver y observas claramente que hay un cuerpo femenino que tiene pezones, que tiene, pues sí, atributos femeninos, pero como está barrida, Instagram no alcanza a leer ese como código que tiene y no me las puede censurar. Entonces, eso para mí fue como algo padrísimo cuando lo descubrí y dije, que ni modo, así, ahí les va, ¿no? Entonces realmente fueron como 3 fotografías sobre eso, pero igual, o sea, yo en ese momento me sentí como, wow, porque fue como darle una bofetada a una empresa grande, ¿no? Y decir, claro que puedo subir lo que quiero, o sea, tú no me vas a decir que ser mujer está vetado en sí, pues en tu código, ¿no? Dije, no, ¿qué te pasa? Realizo
esa serie de fotografías y a la mano en ese momento iba tomando mi taller de cerámica con la maestra Dolores. Yo ya había tenido un acercamiento a cerámica que había sido con Elsa Naveda, pero realmente fue muy corto. Con Dolores ya es como completamente un semestre y igual me piden que desarrolle un tema. Yo tenía muy fresco todavía una cuestión de una relación como bastante violenta que llegué a vivir en ese momento y estaba como tratando de llevar como sobrellevar esa situación. Entonces sí fue algo que me movió bastante porque empecé también con terapia y me di cuenta que había como más cosas ahí que realmente yo traía arrastrando desde muy pequeña. Y y entonces eso me lleva a crear como esta serie de máscaras en cerámica que por ahí también hay, son como cuatro, sí, son cuatro máscaras justamente. Es una en técnica de churro, que la hice como si fuera una máscara de viejito mexicana, pero con el estilo de, sí, estilo japonés, estilo máscaras japonesas. Hice otra que era la mitad de una Hania, con los dientes muy marcados, y hice otras dos que eran de unos gatos. Perdón, Eh, ¿qué es una jania? Son las máscaras japonesas como típicas de los demonios. Ah, ya, ok. Ajá, esas meras. Entonces, justamente estas máscaras son para representar demonios, o sea, tienen distintos nombres cada una, pero esta serie justamente sale por eso, por los demonios, porque yo igual en terapia, ya sabes, ¿no? Tienes como que enfrentarte a ciertas cosas como personales y yo las veía como ciertos demonios. Y para ese entonces yo también ya, antes había tenido como problemas de ansiedad y pánico, pero muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, recuerdo que me diagnosticaron epilepsia, y por eso era que me daban estos ataques. Y comencé, pues a ir a terapia y yo recuerdo que para mí era como algo muy doliente y muy fuerte. En primera que me hayan dicho que tenía algo mal, ¿no? Porque, no sé, uno está como acostumbrado a que todo el tiempo debes estar bien y si te medicas estás mal y eso no debe ser así. Entonces, al principio fue como un choque muy fuerte para mí y realmente para mí estos ataques de ansiedad y todo eso eran como los demonios que me acechaban en la noche de pequeña, ¿no? O sea, esos que les tenía como un montón de miedo que estaban ahí abajo de la cama, pero yo no los tenía ahora abajo de la cama, sino que estaban acechándome en cualquier momento y en cualquier momento me entraba un ataque de ansiedad horrible o de pánico y para mí era lo peor, ¿no? O sea, de verdad yo vivía con miedo en ese entonces, así de que en cualquier momento llegara y me entrara un ataque. Y y agregado a esto, la cuestión de que en ese momento, te digo, insisto, estaba teniendo una relación demasiado eh, problemática, caótica y con mucha violencia, los ataques de ansiedad entonces ya había terminado, te digo, esta etapa en mi vida, pero igual estaba como buscando cómo poder sacarla, porque, insisto, para la cuestión de la ha sido como una forma de exteriorizar mis vivencias. Y bueno, estas máscaras hice justamente hablando de que a veces o sea, a veces las personas, insisto, nos colocamos máscara y como para cubrir ciertas cuestiones de nosotros, pero al final pues siempre termina saliendo la cara de uno realmente, ¿no? Entonces, la mía es como algo de lo que más me devoró, ¿no? De mis miedos que yo me colocaba y no me dejaba ver, pero me devoraban completamente, ¿no? La máscara que es como tipo viejito, habla justamente como de estas creencias o, ¿cómo decirlo? Sí, creencias o ciertas como conductas que ya tenemos de familia que también nos van haciendo daño, ¿no? Y que uno no se da cuenta. Y la máscara de los gatitos,
es una pequeña y una grande hablando sobre una pérdida que tuve y también haciendo alusión a que con todas las vivencias que había tenido ya para ese momento de violencia, yo sentía que ya había perdido como cierta inocencia de mí. Entonces la máscara pequeña refleja como la infancia y la máscara grande como quién soy yo ahora. Estas dos máscaras están hechas en técnica Raku. La técnica Raku es como si estuviera fragmentada y justamente así se llama la pieza, maternidad fragmentada. Y esa fue como una pieza muy, muy, muy personal que la verdad sí me movió bastante cuando la hice, porque, insisto, tocando como mi tema de la pérdida, mi tema de la violencia, que había sentido como que se fragmentaba mi infancia, también hablando de la pérdida que tuve de mi madre y que me sentí como justamente así, ¿no? Como perdida otra vez y tener que hacer estos dos papeles de ser hija y madre para mí misma. Y también como otras dolencias que yo sé que venían ya como de una cuestión como ancestral o genética, ya en mí también como ciertas heridas que fueron también como de abandono por situaciones de mi madre que, bueno, una crece y pues va como absorbiendo como esponjita y no se da cuenta realmente de qué tanto es lo que absorbes a veces de los padres. Y ahí también van miedos, van vivencias que ellos también tuvieron y uno pues de pronto ya vas a terapia y te dicen es que ese miedo que tú traes ahí no es tuyo. Entonces, pues bueno, yo insisto, o sea, no creo que mi mamá me quisiera pasar como ciertos miedos a propósito, pero esa pieza en general le tengo como mucho cariño porque habla justamente como de una cuestión ya de miedos míos, miedos de mi familia, miedos de mi madre, o sea, tiene como muchas lecturas esa pieza. Y después de eso, insisto, sigo haciendo más producción, hago el proceso de la escultura de las vírgenes emparedadas, eh, en honor justamente a que aquí Querétaro tiene iglesias en cada esquina, son como oxos. Entonces, yo recuerdo que cuando estaba muy pequeña, algo que me daba mucho miedo es, mis papás trabajaban, bueno, trabaja todavía mi papá, en el centro y al lado teníamos el Museo Regional. Entonces, yo recuerdo que la leyenda súper normal en ese entonces era que a cada rato encontraban vírgenes emparedadas allí en el museo, ¿no? Entonces, a mí era como algo que me aterraba muchísimo el decir, bueno, y como que una muchacha emparedada ahí, ¿no? Así. Y entonces, obviamente, ya fui creciendo y ya conoces mejor la historia, ¿no? Y, o sea, realmente eran abusos que se vivían dentro de la iglesia o de esos centros. Y cuando las mujeres terminaban como con embarazos o así, lo que hacían era matarlas, pero pues, no las mataban ni siquiera antes de emparedarlas, sino que a veces las emparedaban vivas. Este, y, y una vez más, ¿no? O sea, fue como este tema de la maternidad y el castigo por ser mujer. Entonces, como que la mayoría de mis temas tocaba en ese entonces eso, ¿no? Y bueno, hice esta obra. Ya después, te digo, ya empezaba a llegar como a mi clímax más alto sobre esto, como de todo el dolor, y fue cuando hice la serie de Sangre y Gloria, que era un autorretrato. Insisto, el autorretrato no es simplemente hacer como mi cara, sino el autorretrato es retratar cualquier parte que sea como distintiva de un cuerpo. Entonces, este fue un autorretrato hecho en 4 partes. En el primero muestro mis manos como caídas en una posición, sí, ya como de sometimiento quizá, con, pues sí, hay como una aureola de dorada y alrededor hay manchas de sangre. En el siguiente muestro nada más la parte de mi nariz y mis ojos, que es como algo muy distintivo mío. Este, y lo mismo, ¿no? O sea, se ven mis ojos, estoy en una aureola dorada entre mi cara y hay sangre saliéndome como por la nariz. En el tercero están mis pechos, eh, están censurados por unas aureolas doradas.
y hay unas perforaciones que están sacando sangre y está en todas los cuadros hay como ciertos moretones, ¿no? En ciertas zonas del cuerpo. Y en el cuarto están mis pies, igual con moretones, hay una semiaureola dorada y me está saliendo sangre de ciertas cortaduras. Entonces, este fue ya como mi super clímax de lo que estaba haciendo yo en ese momento como cuerpo doliente, como cuerpo femenino, vivencia como el cuerpo femenino en la sociedad. Y esta obra tiene igual como varias lecturas. La primera fue, recuerdo que fue el año pasado cuando estaba como super sonado, fue cuando empezaron como a ver los rayones en ciertas esculturas o no sé, ahí en Ciudad de México, ¿no? Y recuerdo que pues por lo mismo empezaron a ser más sonados ciertos feminicidios y luego la gente empezó a decir, bueno, y entonces si les pegan, ¿para qué se quedan ahí, no? Y yo recuerdo que era como, dude, no entiendes todo el proceso que hay psicológico hasta dentro de una vivencia así. Entonces, yo recuerdo que me causaba como muchísimo ruido eso y hice esta serie justamente hablando de eso, ¿no? Sangre y Gloria, porque, insisto, cuando estás en un proceso como de violencia así, es complicado como ver con claridad ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, entre la sangre y la gloria es difícil diferenciar en ese momento, ¿no? Y es como esta cuestión en la cual hay conductas que sabes que son dañinas, pero luego viene como la parte en la cual hay como ese reconciliamiento o ese tipo como de pequeñas cosas que te hacen como vislumbrar que dices, oh, claro, todavía hay cariño hacia mí. Y es como el proceso más fuerte, ¿no? Digo, lamentablemente muchas de las mujeres lo han vivido y es como un sentimiento que saben, ¿no? A qué me refiero y es complicado salir de ahí, ¿no? Entonces, una vez más, así pongo igual esta cuestión de un cuerpo donde hay claramente un crimen, pero no quién hizo el crimen, ¿no? Y y bueno, como mostrando también en esa obra yo creo que, bueno, en ese colectivo de obras, hay como un poco del el conteo de lo que fui haciendo como con el tiempo en mi producción. Los pies, una vez más como por toda la violencia que tuve que vivir en danza, pies sangrantes, pies con muchos moretones, y igual, esto también tiene la lectura de que la violencia no siempre está como solo en la cuestión de una pareja, sino en una cuestión social. Entonces, para mí eso se reflejó, ¿no? O sea, la danza para mí en ese momento fue donde viví muchísima de la violencia. Entonces ahí lo coloqué. Lo de el cuerpo, bueno, la parte del busto que está igual amoratada con los pezones, los medios que han censurado, los medios que también golpean y que quién sabe quién fue. Entonces también hay esa cuestión de la ausencia. Los ojos, por esta cuestión también visual, ¿no? De que muchas veces estamos, insisto, tan metidos luego en la normalidad de la violencia que uno no alcanza a ver, ¿no? Entonces esta violencia visual que también existe y y hay una arañita. Perdón, y, y, y las manos como una cuestión también de la autoviolencia que uno se llega a ejercer, ¿no? Las manos es como con lo que abrazamos, con lo que llegamos a alguien, ¿no? Como el primer contacto, pero no solo con los otros, sino también con nosotros. Entonces también como esta cuestión de la autoviolencia que uno se va haciendo. Y bueno, de ahí comencé a hacer mi primera investigación como de cultura chicana y esta cuestión de lo prehispánico. Y tengo mi producción de la máscara de alambre que representa, uh, sí, como una cuestión como, representa a estas máscaras que se hacían en la época prehispánica, así de los dioses,
pero hablando como de esta cuestión más moderna. Ahí va un poco ya como más metida la onda de que también empiezo a replantearme qué es como esta belleza latina o esta belleza como más mexicana, y eso va también como a un problema personal que tengo como de una cuestión facial. Entonces tengo un problema en mi mandíbula y esa representación de esa máscara la hice tal cual semejante a como yo la tengo. Entonces las personas la ven y dicen, güey, esa máscara está mal hecha. Y yo les digo, no, tu percepción es la que está mal hecha, porque esa máscara está hecha a mi semejanza de mi cara. Digo, entonces no está mal hecha. Entonces era como este juego, ¿no? Y una vez más, tocando como esta cuestión de los temas híbridos ahora, ¿no? Y fue como, esta fue como el primer acercamiento que tuve, ¿no? Luego de esto, vino la producción de Zipacli, que Zipacli significa cocodrilo, que es como mi tótem maya, y ahí igual empiezo a hablar de esta cuestión ahora de la identidad mexicana y cómo es que uno se va identificando. Y entonces, esa es una serie de autorretratos que comienzo a hacer el año pasado sobre, igual, autorretratos míos. Estoy buscándolo, permíteme. El primero, fue un autorretrato que saqué de una foto en la cual ese día me sentía súper bonita y la saqué, y realmente esa fue una de las series que más me gustó porque salió como sin querer, ¿no? Me saqué la fotografía, la idea era como poner esta cuestión del ser latino como en alto, y la intervención era como un collage, estaba hecho la mayor parte del cuerpo en pastel, la ropa estaba hecha con chiles guajillos y raíces de nopal. Cuando secas el nopal al sol se hacen como las vetitas y las raíces, se queda nada más como el esqueleto, y entonces con eso hice la ropa. Y ¿cómo decirlo? Donde estaba montado eran hojas de maíz que había cocido, entonces estaba como montado en esa parte. Y, o sea, hasta ahí como todo normal, todo tranquilo, todo natural. Entonces, pues pandemia, cae pandemia y empiezo como a tener ciertos problemas en casa, digo, no con mis padres ni nada, sino problemas personales. Empiezo como a preguntarme muchas cosas de si estoy haciendo bien las cosas, esto, el otro, me lleva como a varias crisis existenciales, y en un punto ya toco como muchísima depresión, y esto me lleva como a un autoencierro en el cual me doy cuenta que ya estoy como muy, muy cansada de hablar de tanto dolor, que de verdad, o sea, eso me estaba agotando, y fue como una catarsis muy fuerte. ¿Ahora en periodo de pandemia? Sí, el año pasado fue muy fuerte eso. Empecé como también te digo, yo seguía, todo este tiempo he estado en terapia, eh, entonces en terapia toqué como temas muy personales que tenía, ¿no? Así desde pequeña, que fueron temas de abuso, también cuestiones ahí que yo tenía como de la pérdida de mi mamá, de cómo es que me sentía como con todo ello y así. Y, y había como una tristeza muy grande hacia mí, pero también un enojo muy fuerte hacia el por qué tuve que perder a mi madre, y el enojo de, como una sensación de la vida me debe, o sea, entonces, eh, este sentimiento hacia como que en pandemia, no sé por qué, así como que yo siento que fue como de repente demasiada saturación de información de todo, ¿sabes? Como demasiadas noticias de feminicidios, demasiadas noticias de que todo iba a empeorar, y luego como estar en la disyuntiva de, bueno, ¿y qué va a pasar? Entonces hubo como un momento en el que de verdad me sentí demasiado saturada, vi que todo era demasiado como caótico, demasiado triste, y dije,
¿por qué estoy creando imágenes que solamente alimentan más a eso? Entonces para mí fue como algo de ya, o sea, ya basta de tanto dolor, ya basta de tanto sufrimiento, ya basta como de vivirme como mártir. O sea, no lo soy y no quiero que las personas se identifiquen con eso. Entonces, entre esa catarsis, la mayoría de mis obras de las que hablé anteriormente ya no existen, porque en ese momento fue como tanto el sentimiento que todo lo que había producido hasta esa fecha lo descolgué, lo quemé, lo rompí, lo deshice, lo tiré en bolsas, me despedí de todo. Y dije, no, definitivamente de aquí ya no hay nada de lo que quiera ni de lo que me sirva. Y esto es un punto como bastante importante, como yo siento que, no me puedo decir artista, pero sí como alguien que está como llevando a cabo una producción o por lo menos que tiende a hacerlo, porque hay un punto en el cual tienes que cerrar ciclos también con temas que estás manejando. Tienes que despedirte de esas obras. ¿Por qué? Porque así como yo no era la misma hace 2, 3 años, mi obra ya no me estaba dando pues para seguir haciendo o seguir creciendo. Entonces, yo tenía ya que despedirme de esa parte y pues lo hice, ¿no? Digo, en su momento recuerdo que lo subí a redes cuando estaba quemando las cosas y rompiendo y estaban así tasajeando mis cuadros y todo, y mucha banda me decía así como de, güey, ¿qué estás haciendo? Y yo les decía, liberándome, güey, así, ¿por qué? Así, no, pero te vas a arrepentir. Le digo, hasta la fecha, hasta el día de hoy, no me arrepiento de haber roto absolutamente nada de eso, así para mí fue liberador porque fue terminar con todo ese ciclo de lo que había hablado en ese momento, todo esa muestra de dolor y eso. Entonces, digo, en mis redes todavía están como las fotografías de las obras que tenía en ese momento y así, pero físicamente yo ya no las tengo aquí, ya, o sea, ya no existen. Entonces, bueno, pues fue así y ya en ese momento fue cuando yo empecé como a preguntarme, bueno, y entonces, ¿qué es lo que Quetzal como persona quiere aportar ahora? Y no sé, Quetzal como artista o Papilla Lunar como artista o Baby Chola como artista, porque hay como distintos nombres. Entonces, de hecho, yo creo que Papilla Lunar también muere en ese proceso ya de cuando pues sí, me despido de esa parte. Y justamente como en esas fechas, ya fue cuando la mayoría de las personas ya no me conocían como Papilla Lunar, sino como Baby Chola, porque ya en ese entonces ya había empezado a firmar de esa manera. Y entonces dije, bueno, estoy transmutando, estoy así cambiando y ok, entonces por eso pongo como ese paréntesis entre mi seudónimo anterior y al que ahora tengo, porque pues no dejo de ser Papilla Lunar. Al final, toda esa producción que realicé fue pues algo que me llevó a lo que estoy ahora, ¿no? Entonces, pues ahora por el momento, mi producción va más enfocada a esta cuestión de cómo es que una se vive como mujer, pero desde una cuestión ya como más representativa a una, sin el dolor, sino dándole palabra, porque darle palabra, y no digo que el dolor no sea necesario en la vida, insisto, o sea, es como esta cuestión de la dualidad, pero sí creo que uno no debe de estar como mártir en cierta parte, y era como lo que llegué como también con mis investigaciones de lo chicano y lo mexicano, que el mexicano a veces tiende como a vivirse como una raza reprimida, cuando el mexicano prehispánico no era así, hay una cuestión hasta una cosmovisión muy, muy linda, muy padre, que da una representación y un empoderamiento chulísimo, ¿no? Y entonces los temas que ahora he estado como tocando es, por ejemplo, la importancia de la mujer en las culturas o en pues sí, la mujer indígena, por ejemplo, en sus, ay, se me fue el nombre, en su región. ¿Por qué? Porque la mayoría de mujeres antes, en ese momento, eran mujeres
que se dedicaban a la medicina, que se dedicaban a, pues sí, a hacer ¿cómo decirlo? Como las curadoras, o las parteras. Entonces había una cuestión súper importante, ellas tenían un papel muy importante en su comunidad, ¿no? Y insisto, todo esto fue como a lo que fui como dando en mi investigación de lo prehispánico y lo chicano. Entonces, mis temas de ahora me han llevado justamente a ver cómo hay también una vivencia de una mujer más presente en sus comunidades o hasta en una misma, ¿no? Porque era como súper sabio esta cuestión que ellas se hacían no va por ahí, sino realmente las limpiezas tenían como un porqué y por qué hacerse con cierta planta y que era lo que ibas como a sanar y el poder que tenía como la palabra en ese entonces y o sea, hay de verdad una investigación amplia en todo eso, ¿no? Entonces a mí se me hace algo padrísimo y pues he empezado ahora a investigar de eso y he empezado a crear de eso. Entonces, realmente, o sea, la producción de Joshua Buckley habla justamente de eso, ¿no? O sea, Joshua Buckley fue la única que no destruí en ese momento, a pesar de que habla de dolor. Te digo, son 5 autorretratos, uno en el que estoy con las manos atadas, otro en el que estoy abrazándome, el otro en el que me estoy quitando una máscara, el otro en el cual estoy como en un autorretrato muy parecido a uno que tenía mi madre, que hago como la confrontación hacia mis antepasadas y hacia como estas tendencias de dolor que tenía y donde hago como justamente esta despedida hacia ese dolor y queda el último que se titula tal cual Yoshi Buckley y es el primero que realicé antes de hacer los otros 4 y es justamente en el que te digo que me sentía bonita, me saqué simplemente esa foto porque ese día me sentía bonita y terminó siendo el emblema en ese momento así de la imagen. Entonces, fue la única de las obras anteriores que no destruí. Y ya después de ahí empiezan ahora sí mis producciones, donde empiezo ahora a hacer retratos, no autorretratos, sino retratos en general, de justamente ya como metiendo esta identidad como prehispánica, ¿no? Eh, Recuerdo que también el año pasado fue sonado el caso de ay, se me fue su nombre. Espera, de Caramelo, de la mujer que ella traía como la onda chicana aquí. Entonces, recuerdo que antes de que ella, pues bueno, que hicieran justamente como conocido su caso, y yo estaba ya haciendo mi investigación de cultura chicana y ya la había visto en algunos videos, entonces cuando sale la noticia, pues sí me impactó, ¿no? Porque dije, ok, estaba investigando como justamente de esta parte, entonces, como un proyecto que me encargaron dentro de la escuela, teníamos que hablar sobre el Día de Muertos, de lo que quisiéramos en cuestión de producción, ¿no? Entonces yo recuerdo que hice un homenaje a Caramelo, en el cual la representaba como distintas diosas prehispánicas y que mostraban como ciertos rasgos, características, ya fueran físicas o como persona que ella tenía, y mi onda fue como representarla en esas diosas, ¿no? Entonces, esto iba en cuestión de que, primero, pues sí, anunciando como esta cuestión de la injusticia que se estaba haciendo, porque es una forma de, si alguien está haciendo una producción o está haciendo como una obra mencionando algo, es porque quieres darlo como una voz, darlo a conocer, que siga estando presente, ¿sabes? Entonces lo hice con esa intención y digo, nada me costaba hacerla como sufriendo así con la injusticia que se le estaba dando, pero creo que era por lo que alcanzaba a leer o lo que se dio a conocer de su familia, creo que era una mejor representación mostrarla así, como la mujer que ellos recordaban, ¿no?
Y esto no quita, pues, la cuestión de la injusticia, no. Pero, insisto, hay demasiadas violencia ya allá afuera, hay demasiadas representaciones, ya, pues, sí, eh, fuertes, ¿no? Que realmente uno no quiere estar como ya tanto viéndolo. O sea, creo que podemos crear espacios seguros con la cuestión artística. Y digo, si tenemos como ese poder, pues creo que está chido como darlo, ¿no? Y ya después de ahí ya empiezo, he seguido con mi investigación de cultura chicana y cómo es que esto se va mostrando en los temas híbridos y he estado haciendo como mis mezclas así. Y bueno, creo que me super extendí cañón, pero es así como empiezo con mi investigación. Es que es como complicado a veces solo como dar el tema y ya. Pero insisto, o sea, son como cuestiones personales que me fueron como moviendo mucho y sin querer me fueron dando como los espacios para que se fueran presentando poco a poco las investigaciones, ¿no? Sí. Ay, Dios. Es que, te juro, estaba tomando notas y tengo un mar de post-its aquí. No, 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 neta, eres un mar, o sea, neta. Perdón, hablo mucho. No, 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 o sea, es que tienes mucho que decir, o sea, nomás tienes, o sea, hablas de tanto, o sea, y de tantas cosas súper importantes, no inventes, o sea, neta, tu evolución está cañona. O sea, no, 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 Gracias. Ay, sí. no, en serio me encanta. Eh, ay, no sé, creo que no puedo simplemente pasar a lo siguiente porque creo que no más, o sea, es que está cañón. Eh, pues sí, justo creo que, o sea, de esto último que mencionas, o sea, de esta última parte, creo que ya, o sea, también esta cuestión de otras formas de representar o dignificar a las personas, a las historias y a la muerte, a las mujeres, pero también creo que con relación a todo tu proceso de cómo habías visibilizado esta violencia que tenía su importancia, creo que ya para este punto, o sea, incluso con esta última parte que mencionas de Zipatli, sí lo mencioné, Uh-huh. mencionas que esta, si no me equivoco, como manos amarradas y más, o sea, sí rescatas estas cosas, pero le agregas la cuestión de la belleza, o sea, agregaste un autorretrato tuyo donde te veías bella, entonces, justo es esta cuestión, creo que incluso, o sea, un avance, o sea, creo que ya no retomo esta parte de cómo, cómo plasmas o cuál es tu postura acerca de temas de la feminidad y de la sexualidad de la mujer, porque ya, o sea, todo este recorrido lo dijo todo, Ya, o ya lo sea, dije todo. Ay, no, sí. sí, o sea, Hice spoiler antes de las preguntas. no, es que no necesitaste la guía, o sea, tú solita te fuiste con los temas, no inventes, no, sí, o sea, esta cuestión de la maternidad, que incluso fue como un tema como importante y como tú lo ibas como abordando desde niña, eh, pero como hasta el final, o sea, creo que incluso cómo te enfrentaste a esta cuestión cultural de esta religión que aplasta literalmente, o sea, eh, Sí. justo tuviste que abrir esos muros, o sea, creo que, e incluso ir a ver, o sea, eso que tanto te ocasionaba conflicto como, o sea, estos muros sociales de los estereotipos, de este deber ser que está horriblemente, ay, no sé, es aplastante, o sea, es esta cuestión colonial y que sostenemos hasta nuestros días, o sea, creo que incluso es asombroso cómo notaste ese dolor y lo tuviste y lo trabajaste, lo sacaste de raíz para trasplantarlo a otro lado, o sea, y no sé, o sea, no, estoy impactada. Yo creo que hay clases, hay clases que uno toma como estudiante, que pues nada más escuchas al maestro y así, pero, o sea, yo casi no tomo, desde que estudio la carrera que me gusta, casi no tomo apuntes, ahí balconeándome. Todas las clases que me apasionan ahorita, no más, o sea, me desbordé así, o sea, está cañón, no inventes. E incluso esta cuestión que mencionas de quemar todo eso,
de quemar todas tus obras que mencionaban como esta cuestión del dolor, o sea, aunque sí tuvieron una importancia radical, literalmente fuerte, o sea, para que tú llegaras hasta este punto, lo que pensé luego cuando me dijiste que lo quemaste fue, claro, el fuego, o sea, toda esta cuestión de la importancia del fuego. El fuego es así y hay como una historia bien chistosa, porque sobre el fuego, así como las casualidades del fuego en mi vida, porque bueno, soy Sagitario, o sea, elemento fuego. Y cuando fallece mi mamá, o sea, yo en ese entonces en la danza tenía se llaman armas, como lo que tú portas, col, que era con el que haces como el sonido y vas dirigiendo como hacia dónde van. Y está el sahumador, que era el que tenía mi mamá, que el sahumador es como esta cuestión del calor materno, el calor de la mujer, alimentando, ¿no? O sea, si el sahumador no está prendido en la danza, no puede haber rito. ¿Por qué? Porque no está prendido el corazón, ¿no? Entonces, cuando mi mamá fallece, me preguntan, ¿qué onda? Tu mamá tenía el cargo del sahumador, por cuestión tradicional, se te hereda a ti, ¿lo quieres? Y yo dije, pues sí, dije, ok, adelante. Entonces empiezo a trabajar yo ya esta cuestión del sahumador, desde que tenía 11 años, y pues para mí era como, perdón, para mí era como algo bastante casual, el poder, bueno, o algo como, pues sí, como, ok, sí, yo lo trabajo y me gustaba bastante porque es muy bonito en la cuestión de los ritos que se hacen ahí en la danza, es muy bonito como poder trabajar con el sahumador, pero, pues bueno, yo así como que seguía como con mi vida, y entonces cuando llego ahí a plásticas, te digo, yo no sabía nada más que usar la cámara. Llego a no, a cuarto semestre, sí, tercero o cuarto, no recuerdo bien. El punto es que me toca mi primera clase de cerámica, ya como más centrada, y para mí fue magia, ¿no? O sea, se me dio natural en primera, o sea, fue como, si, de hecho me preguntaron así como de, no te creo, tú ya seguramente ya habías hecho cerámica antes, y yo de, no, o sea, es la primera vez en mi vida que toco como esto, o sea, de verdad, ¿no? Y entonces, resultó que, o sea, cerámica es elemento fuego. ¿Por qué? Porque tiene que entrar al horno, se le hace como toda una cuestión se le da un tributo también como al horno para que el fuego pueda como estar trabajando bien, que la cocción salga bien. Entonces, bueno, ahí quedó como ese acercamiento. Después, conozco la cuestión del esmalte, que es esmalte al fuego también. Me encanta la técnica, resulta también lleva la cuestión de un horno, lleva calor para el proceso de la acción. Y luego, así después, con esto de la platería, un día nada más de repente, o sea, yo ya alambreaba antes, o sea, hacía como filigrana, pero dije, oye, pues me gustaría como aprender bien orfebrería, y la orfebrería lleva todo el proceso desde la fundición de la plata, y para poder trabajar la joyería tienes que estar igual trabajando con fuego, con el soplete, así con la mano y haciendo todo. Entonces, al final, o sea, recuerdo que hace poco me encontré a mi maestra, la que te digo que me da cerámica, y me dice, bueno, es que tú definitivamente no te puedes alejar del fuego, ¿verdad? Yo le decía, es que, digo, yo nunca lo busqué, o sea, de verdad, que yo terminara en la carrera así, en la especialidad de artes del fuego, fue pura coincidencia, porque yo quería dedicarme a fotografía o escultura y están esas dos terminales, pero mi línea terminal principal es artes del fuego, digo, y o sea, no fue como porque yo lo planeara, y al final digo, bueno, creo que sí, estas coincidencias me llevaron a que por algo no debía de estar en danza, y por algo así terminé como con mi elemento, y ha sido algo que me ha nutrido bastante. Entonces, igual te digo así, cuando la quemé, sí fue como elemento fuego, así, necesito liberarme, ya, desaparecelo, por favor. Y ha sido como, el fuego es mi mejor amigo a veces, ¿no? Digo, no me confío tanto de decir eso porque pues también le tengo cierto respeto, pero sí, sí es así, ¿no? Yo creo que sí ha sido como una cuestión muy mística y también mi proceso de evolución en la plástica y como persona también. Y también eso fue, yo creo, lo que me fue acercando como a esta cuestión prehispánica al final otra vez, ¿no? Entonces sí, al final soy Chel, soy Chel del Dorado. Spoiler. No más. De hecho, creo que incluso esta cuestión del fuego, o sea, o sea, el fuego que quema, o sea, que incluso se utilizó mucho en la cuestión religiosa como
purificar y no sé qué, pero Ajá. hacia las personas y cuando realmente justo cuando te adentras en estas otras culturas ocultadas, te das cuenta de que no, o sea, lo utilizaban para purificar lo externo, o sea, plasmaban cosas, o sea, se focalizaba la energía en cosas y eso lo quemaban, o sea, no quemaban personas, bueno, no sé. No, no quemaban vírgenes y esas cosas que luego los relatos son medio bizarros de la iglesia. Entonces, claro, ¿no? Sí. Sí, no, no sé. Pero sí, sí, esta cuestión está como muy locochona y sí fue también como algo que me abrazó como durante toda mi estancia también en la plástica y yo creo que ha sido algo que como cañón, centrada, ¿no? También. Y te digo, al final también, o sea, creo que, o sea, de mis obras ha sido como algo muy importante y de hecho un elemento que ves reflejado hasta en los colores que utilizo normalmente en mis autorretratos, que son colores muy cálidos, ¿no? Hablando justamente de esta cuestión de la piel morena, que se me hace preciosa, la raza de bronce, que al final somos como nosotros, también insisto, y ahí va como esta cuestión del mito de las clan y todo eso. Y pues eso, ¿no? Que o sea, somos hijos también del fuego y o sea, yo siempre uso el chiste de que a mí el sol no me quema, a mí me besa, ¿no? Porque como soy morena, aguanto muchísimo estando en el sol y de verdad, o sea, no siento que me arda el sol, ¿no? O sea, a mí me gusta sentirlo así como en mi piel porque hay como algo que le da como pila a mi cuerpo. Claro. Ah, pues sí, o sea, de hecho, mucho es eso, o sea, creo que, ay, no, bueno, es muy profunda esta cuestión, pero incluso esta onda de la piel blanca, o sea, esa piel que no se toca, incluso la gente que mexicana que como que quiere cuidar la piel, que no se queme y no sé qué, cuando realmente si nos ponemos a escarbar en esa piel morena, incluso te das cuenta de que es piel, si se quemó, o sea, es piel que chambea, o sea, es piel que, Sí. no, es hermoso, o sea, yo recuerdo que de mi madre, sus manos son morenas, ella es morena, pero particularmente sus manos, y le agarró una belleza inigual, porque eran manos que trabajan, o sea, eran manos de escritora, eran manos de mujer que fue a la sierra, maestra que fue a la sierra, y yo dije, yo quiero, o sea, ¿no? Sí, y eso es como algo, no sé, que marca mucho, porque es como esta onda que te digo así de esta identidad de la mujer que tiene como una presencia y no sé, eso a mí se me hace padrísimo, ¿no? Este, no sé, las mujeres indígenas se me hace chulísima su piel por ese color que tienen, ¿no? Que es justamente como recordatorio de su tierra y eso, y esa presencia que tienen, de verdad a mí se me hace algo, no sé, algo muy, muy lindo. Y te digo, así con todo eso de esos elementos, o sea, cuando empecé como a desarrollar ese tema de la belleza, que era lo que a mí me hacía bella, fue, te digo, una vez más lo que me llevó como a esa cuestión chicana o prehispánica, de que, o sea, por ejemplo, en mi investigación de lo chicano, allá ellos son como súper rechazados por lo mismo, ¿no? Por el color de piel, por muchas cosas. Entonces, hay como, o sea, cuando yo empecé a investigar eso, o sea, me di cuenta que el empoderamiento de ellas sobre su belleza iba mucho como a lo que una tiene que hacerse luego con ideas aquí, ¿no? O sea, cuando empieza el movimiento allá, ellas utilizaban, no sé, la onda de los pantalones así como aguados y las camisas así de hombre o así, realmente no era como por una cuestión de moda, o sea, sí lo hacían como para molestar visualmente, pero también porque usaban la ropa de sus maridos porque no había dinero, ¿sabes? Y la forma del maquillaje era justamente también para incomodar, para denotar que ellas eran distintas. Entonces, o sea, no era ahora solamente como esta cuestión de ser distinto por la piel, sino empoderarse de toda esa diversidad que tenían, ¿no? Digo, en Estados Unidos era más visto porque también era cuando empezó todo lo de el Black Power y todo eso también, ¿no? De las panteras y eso, porque pues lo mismo, ¿no? O sea, era piel negra, entonces eso es sinónimo de que no eran bonitos según ellos. Pero cuando te digo, cuando empecé a investigar como todo esto de lo chicano, o sea, me di cuenta que ellos tenían un empoderamiento precioso sobre su cultura, ¿no? Y ellos, o sea, lo dicen, o sea, no somos ni mexicanos ni gringos, somos chicanos
mexicanos, ¿no? Y entonces esa onda de que se creen una identidad con su imaginario colectivo, digo, wow, o sea, eso se los aplaudo, digo, wow, o sea, su identidad está basada en la cuestión así súper mítica de que son hijos de dioses, pero o sea, no de dioses así como nosotros, o sea, así, sino de dioses acá, pues perrones, ¿no? Así, pues sí, ¿no? Como esta cuestión de, no sé, yo te pregunto, ay, ¿tú de quién eres, hija, no? Y tú me dices, no, pues yo de mi Tlantecutli, ¿no? Y yo, órale, ¿no? Está bien chido, ¿no? Entonces, o sea, como esa variación, ¿sabes? De que este imaginario los lleva como a una representación y a una vivencia de ellos con unas, no sé, con una capacidad infinita así de sus posibilidades de cómo crearse a ellos mismos su propia identidad. Entonces es algo padrísimo y yo creo que cuando empecé a investigar, te digo, todo eso fue cuando también empecé como a vivir el empoderamiento de lo que era como mi belleza como mujer latina. Claro. Y esta cuestión de la piel y del cuerpo como identidad y como fortaleza, o sea, esa piel morena que es fuerte, Sí, que es fuerte, que la ves el sol, o sea, y sobre esta cuestión también vi un bien cañón sí, en la cuestión de los dioses, de la diosa, o sea, de esta diosa virgen como intocable, como ajá, que concebió a alguien, pero pues de puro milagro nadie la tocó. Y acá otra imagen de otra diosa que incluso te llevó a representar a Caramelo como distintas diosas, o sea, no, me encanta eso. Y sí, no, hay una cuestión ahí muy... Hace poco vi, de hecho, una ilustración que hizo una tatuadora que me gusta mucho que se llama Edetsu y la contrataron creo que para hacer una ilustración de un periódico y hace a la Virgen María llorando, ¿no? Y ella contaba que así fue súper apaleado y súper criticado su diseño y ponía algo así como de que, así como que qué ilógico que la máxima representación de mujer, que es como la Virgen, no la puedas tocar, pero, o sea, como la cuestión de esta onda social de que hay muchísimo machismo y a la mujer le faltan muchísimo el respeto, ¿no? Entonces, a ella se le hacía como muy loco, ¿no? Así de, no puedes tocar a esta imagen, pero ¿qué tal a las personas o a las mujeres reales? Ahí sí no hay pedo, ¿no? Entonces ella hacía como justamente eso. Y, y es como muy cierto, ¿no? Y yo creo que algo que me gusta como también de la cuestión como, de la cultura prehispánica es que insisto, los dioses son como más realistas, o no sé, hay como una cuestión más humana, ¿sabes? No es como de, es que eran puras y no sé qué. No, o sea, y de hecho hay así cuentos en los que hasta la maternidad prehispánica de esos dioses luego era deseada, ¿no? Así como que ellas deseaban hacerlo, no como que vino alguien a fecundarme, así, quién sabe quién será, ¿no? O sea, no, es como una cuestión más real, ¿sabes? Como más tangible. Y eso es algo que creo que me gusta más. eh, Digo, no es como de, me voy a quedar con esa religión, no, sino más bien que como una cuestión representativa de identidad es, no sé, a mí me agrada más. uh-huh. Sobre todo esta cuestión que mencionabas de los dioses, o sea, de que ahora son guerreros que se volvieron dioses, no este dios o diosa súper pacífico y que, pues, o sea, Con privilegios, ¿no? Que desde que o sea, nació ya iba a ser Dios. sí, esta onda de la divinidad fue desde la concepción, o sea, sí, no, o Sí, sea, ¿no? se ganó, o sea, nuestros dioses se lo ganaron pues, a pulso, o sea, con sangre, o sea, literal. Así tu tránsito, o sea, creo que todo este avance, o sea, no ha sido sin abrir estos demonios, sin abrir heridas y cerrar y no sé, o sea, crear otras cosas. Y creo que de las últimas preguntas que te haría sería como, ¿cuál crees que ha sido como el impacto o incluso vinculado con toda esta cuestión que has mencionado de que vuelva a entrar o vuelva a renacer o se vuelva a retomar la cuestión del feminismo y cuáles son las mayores dificultades, por ejemplo, que tú te has topado como artista, o sea, y también de qué manera el arte se puede involucrar con cuestiones feministas, o sea.
de qué manera el feminismo ha apoyado el arte y el arte puede apoyar también al feminismo. Uf, así, uf. Mira, en la cuestión de cómo el feminismo puede entrar en el arte, pues tenemos así, la, la onda del artivismo, ¿no? Que es como esta cuestión performática que se ha visto mucho, últimamente, digo, el performance o la performance, o el arte acción, siempre ha estado como muy presente, pero yo creo que ha sido algo de lo que las feministas han podido como agarrarse porque normalmente, no sé, las técnicas como de pintura o N, ¿no? Están como muy, muy en la onda de lo técnico, lo estético y el, la performance da como esa libertad de poder decir o hablar o mostrar como más más realista, ¿sabes? Sin tanto como que cubrir. Y eso da como cierta libertad, bueno, da muchísima libertad, ¿cuál cierta libertad? Da muchísima libertad, ¿no? Y yo creo que es algo de lo que las mujeres que han estado haciendo como esto del activismo han podido sacar así muchísimo, ¿no? Y insisto, esta cuestión de usar quizá como el arte como terapia ha sido como algo, un plus. La cuestión de cómo vos, como yo en esta onda, seguir retomando los temas feministas en esto, te digo, o sea, ha sido como ya no verlo desde esta cuestión de la mujer doliente, sino la mujer como una identidad empoderada y de presencia, ¿no? Que creo que es algo que es importante tocar, ¿no? Porque a veces nos muestran también, digo, esta onda de que ya hasta los medios utilicen eslogans así de, no sé, de ciertas ¿cómo decirlo? Frases feministas que a veces tenemos, ¿no? Así, que Rexona me diga, nosotras te cuidamos. O sea, es como de, o sea, ¿sabes? Entonces, esta cuestión de mostrar más bien esta presencia de la mujer, ¿no? La mujer como un ser que también, o sea, cuida, pero ella se cuida a sí misma y que tiene su presencia, ¿sabes? Eso es como algo que es lo que yo he querido como estar ya ahora tocando como más. Y la onda de cómo es que el feminismo también me ha ayudado en esto, pues ha sido justamente a quitarme miedo, miedo de hablar de temas, ¿no? Yo creo que antes había mucho miedo y había muchísima censura, ¿no? O sea, lo hemos visto así cañón, ¿no? De que si hablas de cierto tema, te censuraban o así. Y entonces el hecho de que el feminismo ahora se haya como alzado, también da esa libertad a mujeres que hemos vivido situaciones complejas, a darnos voz justamente de esto sin tener ya el miedo como a que se nos vaya a criticar, porque digo, o sea, si yo subo algo ahorita y alguien me dice, no, pues tu obra está bien culera, y yo le digo, a mí me mueve, güey, punto. Así, yo te estoy hablando de algo, a mí me mueve, punto. Y de hecho pasó cuando subí, te digo, esto donde quemé todas las obras y eso, y hice mi escrito donde decía que ya me había cansado de vivirme como una mujer así frágil. Este, al principio cuando lo subí, obviamente yo estaba nerviosa porque no sabía cómo iban a reaccionar las personas, ¿no? Y, y porque hacía también como una crítica hacia estos movimientos feministas que se viven desde el dolor, ¿no? Y digo, o sea, es válido, ¿no? Yo no me voy a meter, pero simplemente dije, yo ya no quiero estar dentro de ello, ¿no? Entonces, la verdad, o sea, yo estaba nerviosa en cómo se iba a tomar y de repente por ahí hubo un comentario que alguien puso que dijo, güey, no sé qué, pero me moviste algo. Y yo dije, mi trabajo aquí está hecho. Así, el arte que si tiene que ser bonito, si esto, si el otro, no. El arte simplemente tiene que remontar, te tiene que sacudir, te tiene que hacer sentir algo. Lo hice, punto. Ahí quedó. Entonces, como ese tipo de cosas, ¿sabes? No sé, hay muchos, insisto, performance que no son bonitos. Así yo recuerdo que los primeros performances que vi de feminismo estaba muy pequeña y eran cuerpos hechos en silicona, hechos hacia la imagen y semejanza de las víctimas y estaban tendidos así en una de las calles.
de ahí del centro. Recuerdo que la primera vez que vi eso me impactó muchísimo y yo ahí entendí que pues sí, el performance no es, a veces no es como lo más cómodo de ver, pero te hace sentir algo, ¿sabes? Y insisto, esa es la forma en la que ellos decidieron como trabajarlo. Para mí fue una imagen muy fuerte, sí, me removió, sí, pero una vez más, yo no quiero crear como ya con ese tipo de imágenes, sino más bien darle otro sentido y otro significado hacia lo que es como representarse como mujer, ¿sabes? Y esto, insisto, no es como dejar de darle importancia a lamentablemente este tipo de casos que hay en los feminicidios y eso, sino como lo que pasó con Caramelo, ¿no? O sea, creo que las puedo dignificar de otra forma, ¿sabes? Claro. Entonces, no me acuerdo cuál otra pregunta. Es que hablo mucho y se me van. No, no te preocupes. ¿Cuáles son las mayores dificultades a las que te has enfrentado? Y creo que la última pregunta sería como, o sea, ¿cómo piensas que la comunidad puede apoyar al arte y el arte también puede apoyar a la comunidad? Mira, esta cuestión de la comunidad al arte y el arte a la comunidad, yo definitivamente lo he visto. Y insisto, yo soy súper, pues sí, súper defensora de que el arte terapia así te cura cañón, ¿no? O sea, para mí ha sido vivirlo en carne propia. Este, no sé, hace poco me dijeron así como, tienes que liberar ya el servicio social y no sé qué. Y yo dije, ok, tengo de dos. Bueno, lo libero en algún lugar que me guste mucho, no sé, alguna casa de cultura, una onda así en la cual, pues sí, chance puedo aprender, pero chance también me van a poner a barrer, ¿no? Y digo, no es que no me guste barrer, pero dije, ok, entre hacer el bien, como que dije, digo, sí, tal vez le ayudo socialmente a alguien barriendo, pero después me llegó como la oportunidad de poder liberarlo en una casa en la cual apoyaban a niñas que habían sufrido violencia. Y yo les daba como, o les tenía que dar clase de pintura o de escultura y así. Y para mí fue como, o sea, obviamente entre barrer una hora a ir y ayudarle a una niña o niños o N, o sea, quien sea, a que pueda plasmar y, o sea, que tenga como esta cuestión de la visión de que neta, dentro de la cuestión plástica puedes tener voz y puedes como sacar muchas cosas. Dije, yo me voy por eso, o sea, yo sé que le voy a hacer más bien a esa niña dedicándole media hora diciéndole, ¿cómo te sientes? Dibújamelo, o esto o el otro, o así, o simplemente dibuja, sácalo, sácalo, ¿sabes? Yo sé que esa media hora a ella le va a ser muchísimo mejor que mis 2 horas barriendo, ¿sabes? Entonces, yo creo que como comunidad, puede haber como esta cuestión de apoyo, ¿sabes? De crear estos espacios seguros también donde pueda haber como este intercambio del arte como un bien como para cuidarte también tú, ¿sabes? No sé cómo expresarlo, pero creo que va por ahí. Y en cuanto a las dificultades que me he enfrentado, mira, la verdad es que al principio de la carrera, yo recuerdo que tenía compañeros que eran como bastante complicados, ¿no? Y no sé, como que se sentían aplastados, no sé, cuando veían que una como mujer como que podía hacer ciertas cosas. Recuerdo así muy específico una vez que nos habían encargado un boceto, no recuerdo qué era. El punto es que ya yo llevé mi boceto así súper bien hecho, súper chido, y alguien de ahí me dijo, ay, güey, seguramente te lo hizo tu novio. Y entonces para mí fue como una onda de, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, no puedo dibujar o no sé, me ves alguna onda en las manos, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tendrías que asumir que me lo hizo alguien más y no que yo tuve la capacidad de hacerlo, ¿sabes? Y hay como ciertos comentarios así que luego son como, digo, no te detienen a hacer tu carrera, pero sí es así como, chale, ¿no? O sea, estamos, no sé, en una época ya en la que dices, güey, o sea, tu comentario no viene ni al caso. Entonces, creo que solamente ha sido complicado en esa cuestión de ciertos comentarios así. Pero fuera de eso, la verdad es que la época en la que me ha tocado a mí como poder,
no sé, presentar exposiciones o poder estar haciendo como esta creación productiva, ha sido muy, muy bella porque justamente ha habido muchas chicas que se los agradezco de todo corazón, así que han creado estos espacios donde una puede entrar a convocatorias para poder exponer o eso, y eso ha sido precioso, o sea, neta, o sea, yo insisto, así la lucha que han estado haciendo desde hace años se está viendo, ¿por qué? Porque ya ahora hay más presencia de mujeres en la escena plástica, y eso es algo que no había antes, o sea, de verdad, yo recuerdo que cuando era pequeña era muy raro que yo escuchara que había como alguna artista mujer presentando algo o algo así, ¿sabes? Entonces creo que me está tocando una época como muy buena para poder exponer, para poder estar desarrollándome en la plástica. Yo espero que así el día de mañana tengan muchísimas más oportunidades, más chicas así de esto. Y también el poder ver como que neta se van abriendo espacios así y poder empezar a conocer a otras mujeres que también han estado creando, para mí es una inspiración así súper cañona, ¿no? Entonces esto de que se hagan los colectivos, pues sí, que se abran esos espacios seguros, para mí ha sido muy, muy bueno y yo sé que también para otras chicas ha sido como súper chido que se han animado a poder experimentar y a poder colaborar con otras mujeres y eso es algo muy, muy chido. No sé, también es una forma en la cual podemos como seguir apoyando y creando desde esa parte, ¿no? O sea, como que esta cuestión de muy humana de poder seguir compartiendo. Ay, sí, estoy muy de acuerdo. No más, estoy encantada. No, 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 estoy encantada con esta entrevista. Nada más por enteramente agradecerte por haber aceptado pues formar parte de este pequeño proyecto y de verdad espero poder seguir teniendo la oportunidad de compartir tu trabajo, de que más personas puedan escucharte y conocerte y, ay, no sé, estoy muy, muy, muy agradecida y muy, muy feliz. Ay, qué linda, yo también, y gracias por invitarme al espacio. Yo sé que hablo un montón y de repente es así como un nudo en mi cabeza de que dije esto, ya lo dije, no, ya sí, ya lo había dicho. Pero pues yo así con todo el corazón, de verdad estoy muy agradecida que me abras como este espacio y que se pueda entablar como bien esto, ¿no? Porque, insisto, creo que, bueno, para mí creo es importante como poder hablar no solo desde la cuestión de mi seudónimo o este personaje que a veces nos creamos como artistas de, soy no sé, tal y soy así, sino creo que abrir como estos espacios como más humanos donde se entienda que uno también pasa por procesos, ¿no? Y está padrísimo eso, ¿no? Y que eso es lo que nos lleva como a crear desde donde estamos y padrísimo y la verdad es que yo agradezco así a quienes me invitan así a ti que me abriste así el espacio, de verdad de todo corazón, muchísimas gracias, gracias por escucharme, así, porque también es eso, así escuchar también es muy, muy importante y sé que luego es complicado, ¿no? Pero muchas gracias. No, a ti. Al final voy a poner tus redes sociales Ajá, para que puedan seguir tu trabajo y voy a sí, finalizar la grabación. sí, sí, sí.